Vio la oportunidad, lanzó a la vieja al horno. Cuando ya no había más duda de que la señora estaba en el infierno, ellos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Consiguieron una brújula de la señora para encontrar el camino a casa. Grande Gretel, la mejor de esta historia. Hansel, huevón. Ese huevón de Hansel no hizo nada, un parásito más. Y justamente cuando se están yendo, se dan cuenta de que, mira, la bruja tenía unos cofres, vamos a revisarlo. Y revisan y habían comida. Y revisan otro cofre y habían full monedas de oro, coronas, joyerías que durante el paso del tiempo la bruja se iba robando de sus víctimas. Y ellos deciden regresar al pueblo. Cuando regresan al pueblo con ese cofre lleno de oro y el otro cofre lleno de comida, ahí sí apareció el papá. Oye, mis hijos, no, claro, los extrañé, nunca debía hacer eso. Y la madrastra, ay, niños, discúlpenme, no debía hacer eso. Y bueno, vivieron felices juntos. ¿Qué clase de final es ese? Se preguntarán. Yo tampoco lo entiendo. Me pareció que es el final más hipócrita que existe. Pero ese final de y todos vivieron felices no me gustó. Honestamente me pareció horrible. Para mí, no sé, tenían que echar a la madrastra al bosque para que se perdiera ella también. Pero bueno, esto ya es personal, me pareció una falta de respeto. Muy buenas chicos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, su podcast, el podcast de César, en este nuevo episodio y último de temática de Halloween. Muchas gracias por el recibimiento que ha tenido este mes de terror y el apoyo que se ha recibido por parte de ustedes a todo el contenido que se ha subido. La verdad es que me tiene muy contento y quería despedir este mes del horror, del terror, con un video entretenido y diferente a lo que hemos estado subiendo estos últimos 5 episodios. ¿Y cuál es la mejor opción que se me ocurrió para hacer este video? Fácil, arruinarles sus historias favoritas de Disney Channel y cuentos infantiles, ya que muchas de estas historias realmente tienen unas historias bastante oscuras y densas que por cuestiones obvias que se van a estar desarrollando en este episodio, fueron censurados o cambiadas para que sean más aptas para el público. Pero el día de hoy vamos a dar de lleno con estas historias perturbadoras. Como primer punto, hay que explicar que muchas de estas historias que mayormente conocemos son gracias a los hermanos Grimm. Estos hermanos Grimm fueron unos escritores de su época muy famosos por recopilar cuentos y leyendas de Europa y juntarlas para hacer un libro que años y años después Disney utilizó y reversionó en las que actualmente podrían ser nuestras películas favoritas o de nuestras infancias. Y como resulta que son unas historias muy viejas y con otra temática, muchas tocan temas muy delicados como las desvivisiones, los abusos físicos, canibalismo, entre muchas otras cosas. Por lo que es súper interesante ver cuál es el origen de todas nuestras caricaturas. Y empecemos rápidamente con uno de los clásicos de Disney, querido por muchos y literalmente siendo la primera película animada que sacó el estudio. Blancanieves, como todos sabemos, es la historia de una chica que nació en un pueblo y que era muy bella, y la reina, al preguntarle a su espejo mágico quién era la mujer más bella, se dio cuenta de que Blancanieves existía, y por cuestiones ella termina rondándose con 7 enanitos. Al final de la historia conocida, la villana pierde y ella termina siendo la reina y todos son felices para siempre. Esta es la historia que conocemos. No profundizaré en esta porque la mayoría la conoce. Si no es por la versión de Disney, es por las miles y miles de versiones que sacaron. Hasta hace poco se sacó un remake live action de la misma, que no la vi, pero es porque no me llamaba la atención. Eso es otro video que podría sacar, de que los live action la verdad es que son horribles todos. Pero bueno, en la versión original de los hermanos Grimm, al principio sí sucede como la historia de Disney nos presenta, hasta la situación del espejo, ya que después de que la reina se enterara que Blancanieves es la mujer más bella del reino, planea junto al cazador que desvivan a Blancanieves, pero no es como la versión de Disney de desvívela y pon su corazón en esta caja. No, para nada. En la versión original le dice, ok, tú la vas a desvivir y le vas a sacar el corazón, los riñones
y el hígado y me los vas a traer a mí. Todo con la finalidad de, cuando lo tuviesen juntos, poder cocinárselo y comérselo, haciendo una brujería para ella ser no solo la mujer más bella del pueblo, sino la más poderosa. Otra diferencia, aparte de todo el cuento, es que el cazador se arrepiente y no desvive a Blancanieves. Y le toca a la reina hacer el propio mandado a ella. Como digo, a diferencia de la película de Disney, no fue directamente con la manzana, sino que tuvo múltiples intentos antes, 2 para ser exacto. Uno, ofreciéndole un corsé que lo que iba a hacer era aplastarla por dentro y desgarrarle los intestinos. Otro fue un peine envenenado con la finalidad de obviamente envenenarla y desvivirla. Y por último, la manzana. Al último intento, ella cae profundamente dormida y llega el príncipe. Aquí hay otro cambio de lo que sería la historia de Disney, ya que el príncipe se le acerca a los enanos, quienes estaban preocupados, que le habían hecho hasta una tumba de cristal, y les dicen: miren, ¿puedo intentar despertarla yo? Y ellos le dicen: sí, adelante, con confianza. La besa, no pasa nada, y decían: bueno, ¿y ahora? Nadie sabe qué hacer. El príncipe dice: bueno, entonces déjenme y me la llevo, yo me deshago del cuerpo. Los enanitos dicen: bueno, está bien, y él se la va llevando. Por suerte y por una torpeza de uno de los súbditos del príncipe, el súbdito se tropieza y hace que la tumba se mueva. En ese momento sale el pedazo de manzana envenenada y Blancanieves revive. Todos se ponen muy contentos, todo muy feliz. Ella ve al príncipe, se enamoran, y cuando se van a casar, por venganza, ellos invitan a la viejita bruja. Como castigo le pusieron unas zapatillas de hierro hirviendo para que falleciera de puro dolor, mientras todos se regocijaban por el baile que estaba haciendo. Unas versiones que de base son similares, pero con unos tintes bastante turbios. El canibalismo, el tema de que el príncipe básicamente se robó un cadáver, la tortura al final del baile con las zapatillas, me parece súper sádico. De verdad que sí, sadiquísimo. No me parece nada cool que hicieran eso. Podrían haberla encerrado o colgarla, no sé. Pero como que es mucho en pleno baile que se muriera del dolor por usar unas zapatillas. Pasando a otra historia que maneja un tono muy similar con el tema de bailes y dolores, no es la Cenicienta. No voy a hablar de la Cenicienta por los momentos, sino que voy a hablar de la Sirenita. Como primer punto de diferencia es que la Sirenita, Ariel, no es un nombre real, ya que en la historia original la protagonista no tiene nombre. Se le dice la Sirenita. Al principio de este cuento sucede igual que en la historia de Disney. Ella va, quiere conocer el mundo y sucede el accidente del barco del príncipe Eric, que igualmente no es el nombre que mantiene para la historia original. Cuando ella lo salva y lo ve, ella queda prendidamente enamorada de él y pide a Úrsula, que en este caso no es una villana como tal, sino que era una simple bruja que estaba allí, le pide la oportunidad de ir a la tierra firme y conquistarlo. Ella acepta, haciendo el trato de la voz. Todos conocemos que ella, cuando va a la tierra, ella no puede hablar, así que no puede transmitirlo así, y tiene que buscar miles de formas de ganarse el amor del príncipe. Pero no solo queda allí, sino que en la historia original también se agrega el hecho de que la bruja le puso una contra, y es que cada vez que ella pisara con los pies humanos, iba a sentir el dolor de como si estuviese pisando miles de vidrios hirviendo en sus pies. Ella acepta porque supuestamente estaba súper enamorada del príncipe y se fue. Todo va bien, la historia transcurre como similarmente pasaba en la historia de Disney. Sucede la escena de baile que yo digo, ¿qué clase de dolor tan abismal debe tener la Sirenita en ese momento? Si justamente cada paso es como miles de vidrios hirviendo, hacer un baile toda la noche con el príncipe debe ser la peor tortura que puede existir. Pero bueno, van al baile, finaliza el baile,
tiene relaciones íntimas con el príncipe y después de la noche íntima ella se encuentra con su padre, el rey del mar, y le dice: mira, tenemos que regresar. Y ella le dice: no, yo me quiero quedar. No, mira, te tienes que venir. Pasan unos días donde ella intenta convencer al padre de poderse quedar en la superficie, y cuando regresa, tras haber renunciado para siempre de su lugar en el fondo del mar y ser desterrada, se da cuenta de que el príncipe ya se había comprometido con otra chica, una chica más adinerada y que podía hablar a diferencia de ella. Al sentirse destrozada, la sirenita se va al muelle y empieza a llorar. Allí se encuentra con sus hermanas, quienes hacen un trato con Úrsula para darle un cuchillo embrujado para que ella pudiese deshacerse de esta nueva mujer y poder quedarse con el príncipe. Ella acepta el cuchillo y se propone desvivir a la chica. Llega a la torre donde dormía el príncipe y su nueva esposa y está a punto de desvivirlo. Los ve, se siente mal y se arrepiente. Regresa toda confundida, asustada, en shock por todo lo que iba a hacer, que lanza el cuchillo y cae en una completa depresión porque casi desvivía al hombre que ella amaba, por lo que decide saltar de la torre y con lo mismo fallecer. Al chocar con las piedras y con el mar, la sirenita se volvió espuma de mar para conectarse con su parte humana con las rocas y su parte acuática con el mar. Por eso es que se le asocia a esta historia como el motivo por el cual existe la espuma del mar. Una historia bastante triste, bastante densa, como pueden ver, súper dolorosa, no solo por todo lo que tuvo que vivir por un hombre que al final no le importó nada, simplemente se fue con otra, que la verdad es que horrible toda esa situación. El tema de cómo termina su historia y que lo único que hizo fue perder, no ganó nada allí. Y todo el dolor y sufrimiento que pasó en sus pies es una cosa que no lo vale. No sé si lo hicieron con esa intención, pero es como una clara historia contra él. Coño, no seas la sirenita. Quiérete, amiga. Quiérete. Él no lo vale. Tú vales mucho. No, pero en serio, no me pareció, pobrecita. Pasando a otra historia bastante fuerte, sobre todo con el tema de los pies, ahora sí viene la Cenicienta. Verán, esta historia es una de las que más versiones ha tenido, que mismo Disney sacó una segunda y una tercera película, que no son tan buenas, pero tan decentes, y muy pocas personas saben lo denso que es esta historia. Como primer punto, el maltrato que sufre la Cenicienta en esta historia, en la original, es 10 veces más fuerte de lo que se contaba en la historia de Disney. Verán, el maltrato no solo era verbal como lo hacían ver en la película, sino que la golpeaban, la maltrataban, la dejaban de alimentar por días únicamente por el placer de verla sentirse mal. Adicional a eso, la madrastra es la que desvive al papá de Cenicienta, por lo que le da otro peso a esta horrible familia. Otro cambio que sufre la historia es que como tal no existen los ratoncitos, que sí, Gus Gus y el otro no sé cómo se llama. Gus Gus creo que era el gordito, ¿no? Bueno, el gordito y el flaco. Sino que a ella la cuidaban eran los animales de los alrededores. ¿Qué pasó? Toda la historia se iba circulando igual que lo que vimos en pantalla, mucho más densa de lo que logramos ver en la película de Disney, pero todo empeora ya después de los acontecimientos del baile y la pérdida de la zapatilla, que el príncipe empieza a buscar a Cenicienta. La historia se torna mucho más densa, ya que al enterarse de la existencia de la zapatilla, las hermanastras deciden mutilarse los pies con el fin de que sus pies encajen en este zapato. Una de las hermanastras con un cuchillo se arrancó varios dedos con el fin de que le pudiese quedar, y la otra se arrancaba con el cuchillo todo el talón para encajar. Tras esa mutilación, ellos logran hacer ver que ellas son las últimas finalistas y el príncipe se las iba a llevar. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, los animales del bosque se unen y le hacen ver al príncipe que las zapatillas están llenas de sangre.
El príncipe se molesta, las insulta y las saca del carruaje y sucede lo que es el encuentro final entre Cenicienta y el príncipe. Y tras ese final feliz, los animales del bosque, sobre todo las aves, se molestan mucho con las hermanastras y como venganza por todo lo que hicieron y el intento de engaño al príncipe, deciden arrancarle los ojos a punta de picotazos con el fin de que vaguen. También la mamá, ahora que casi se me olvida, también le arrancaron los ojos a la mamá. Y se dice en la historia que siempre que las veían en el pueblo sin los ojos, los animales la atacaban. Era una cosa bastante loca, pero como que merecido por todo el sufrimiento que le hicieron pasar. No a esos niveles de animales arrancando ojos y extremidades, pero sí está bien que no terminaran bien, porque la verdad es que se exceden. Creo que esa es la historia de esos cuentos de antes, que eran como que, y al final todos se murieron. Fin. Es como no, o sea, se pueden manejar otros tonos, quizás no es tan necesario eso, pero bueno, eran otros tiempos, otras historias. Ya hablando de otra historia que sí afecta mucho el contexto donde se plasma el cuento, es la historia de Hansel y Gretel. Antes de empezar con esta historia hay que aclarar unos ciertos sucesos antes de empezarlo. Esta historia se basa en todos los acontecimientos que suceden en Europa durante el siglo XVI-XVII, que hubo una gran crisis, que muchas personas no tenían para comer, que llegaron a hacer canibalismo y la hambruna era tan fuerte que era normal lanzar a los cadáveres de niños que morían por inanición a unas fosas y ahí ellos luego veían cómo hacerlo. Pero era súper común. Ahora con ese contexto viene la historia de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran los hijos de una pareja. Por la misma situación que estaba pasando Europa en ese momento, la madre muere por desnutrición, ya que prefería seguir alimentando a los niños antes de alimentarse ella. Muy bonito de su parte, la verdad. ¿Qué pasó? Tiempo después, el padre se enamora y se casa con otra señora. Esta señora era mala y apenas pudo, prefería alimentarse ella antes de alimentar a los niños. Y llegó a tal punto la situación de la crisis que la madrastra engatusa al señor y lo hace ver que la única opción que tenía era lanzar a Hansel y Gretel al bosque, ya que de otra forma ellos se iban a comer las pocas raciones de comida que tenían y iban a fallecer todos. Así que en la noche los lanzaron al bosque. Por suerte, Gretel, que era lista, decidió marcar el regreso a su casa con unas piedras. Y cuando ya vieron que ya se habían perdido, recogieron sus piedras y llegaron a la casa. La madrastra, molesta por la situación de que cagada la niña me ganó, decidió que bueno, la siguiente vez, está bien, dame las piedras. Y se las quitó. Ya no vas a jugar con las piedras, ya no vas a jugar con las piedras. Pasan los días y vuelve a meterle la idea de lanzarlos al bosque. Y esta vez Gretel, como no tenía piedras, lanzaba pedacitos de pan al piso para guiarse. Situaciones, animales, niños agarraban las migajas y se las llevaban y se las comían. Y allí es donde sí sucede el cuento que conocemos. Ellos llegan, se topan con una casa de una señora que resultaba ser de comida. Ellos se emocionan, empiezan a comerse las paredes y ya aparece esta señora, quien igualmente les ofrece un lugar donde dormir y comida. Se dan cuenta que es una bruja y ella intenta comérselos. Y pasa que la bruja, que era muy vieja, no podía ver y le pide a Gretel que abra el horno y lo prenda. Gretel, al ser lista, creo que Gretel, de verdad, brutal. Esa niña es un genio, ¿vale? Un genio incomprendido. Bueno, Gretel se pilló la situación, dijo, esto está raro, esta nos va a comer. Y apenas pudo, que vio la oportunidad, lanzó a la vieja al horno y esperó a ver que la bruja se quemara hasta morir. Cuando ya no había más duda de que la señora estaba en el infierno, ellos dijeron,
Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Consiguieron una brújula de la señora para encontrar el camino a casa. Grande Gretel, la mejor de esta historia. Hansel, huevón. Ese huevón de Hansel no hizo nada, un parásito más. Y justamente cuando se están yendo, se dan cuenta de que, mira, la bruja tenía unos cofres, vamos a revisarlo. Y revisan y habían comida. Y revisan otro cofre y habían full monedas de oro, coronas, joyerías que durante el paso del tiempo la bruja se iba robando de sus víctimas. Y ellos deciden regresar al pueblo. Cuando regresan al pueblo con ese cofre lleno de oro y el otro cofre lleno de comida, ahí sí apareció el papá. Oye, mis hijos, no, claro, los extrañé, nunca debía hacer eso. Y la madrastra, ay, niños, discúlpenme, no debía hacer eso. Y bueno, vivieron felices juntos. Fin. ¿Qué clase de final es ese? Se preguntarán. Yo tampoco lo entiendo. Me pareció que es el final más hipócrita que existe. El tema de la historia es como, miren lo que puede llegar a ser el ser humano cuando se ve envuelto en situaciones fuertes. ¿Cómo el ser humano puede sobrevivir a eso por parte de las actitudes de Gretel? O cómo la gente puede caer en lo malo, como lo hizo el padre y la madrastra. Pero ese final de "y todos vivieron felices" no me gustó. Honestamente me pareció horrible. Para mí, no sé, tenían que echar a la madrastra al bosque para que se perdiera ella también. Pero bueno, esto ya es personal, me pareció una falta de respeto la actitud de los padres con ellos. Pero ojo, esta no fue la historia que más me alteró. La historia que más me alteró de todas, y es la de La Bella Durmiente. Yo primero no soy tan fan de esa película de Disney, salvo por Maléfica, que literalmente es la mejor villana que tiene Disney. Y me los comparas con el que sea, con Jafar, con Hades, con el que quiera, lo discuto. Si bien opinan distinto, díganmelo en los comentarios y lo podemos pelear. Pero Maléfica es increíble. Es más, es tan icónica que años después le sacaron una versión de su historia, su versión, que con todo y eso me pareció más interesante que la película original. No sé si se escucha de fondo, voy a intentar que no, espero que no, pero hay como unos tambores, porque yo me encuentro en Tenerife y aquí tienen una locura de obsesión con los carnavales. Imagínense, estamos en octubre y están practicando para el carnaval del año que viene. Dicen, no sé, ahorita luego lo busco, que este es el segundo país con el mejor carnaval. El primero es el de Brasil, pero dicen que el de aquí es el segundo. Así que no lo sé, lo buscaré. Si es así, lo voy a poner por aquí como evidencia. Si no, les voy a poner el número donde realmente está. Pero creo que ya se callaron. Como les estaba diciendo, no soy fan de La Bella Durmiente, solo de Maléfica. Me parece un personaje increíble. Pero sí conozco la historia y la versión original es horrible. Horrible, pero no de que absurda o que está mal escrita. Es horrible porque todo está mal. Obviamente la historia de La Bella Durmiente tiene su tinte raro de que el príncipe viene y la besa estando dormida sin su consentimiento y funcionó. Eso igual es debatible a día de hoy. Ahora imagínense cuando escuchen la historia original de verdad. La historia de La Bella Durmiente es la historia igualmente de una chica que fue embrujada para que su cumpleaños número 15 creo que es, si no me equivoco lo voy a poner el cumpleaños real, se pinchara el dedo con una de estas cosas para tejer y cayera en un completo sueño. Ahí sí se mantiene la esencia de la historia de Disney, pero todo cambia con la llegada del príncipe. Verán, cuando llega el príncipe, que ve la situación, que ve a esta chica acostada, dormida, se entera de la maldición y dice, yo mismo soy el que la rescatará. Y la besa, no pasa nada. Vuelve a intentarlo, no pasa nada. Y él llega como un acuerdo de decir, miren, vamos a quedar un rato con ella, quizá avive la emoción y la logre despertar. Mentira, lo que hizo fue agarrar, la secuestró y se la llevó a su reino y la
tuvo relaciones íntimas no consensuadas con la Bella Durmiente y la embarazó. No solo una vez, sino 2 veces. O sea, ¿qué clase de desgraciado es eso? Pero bueno, volviendo a la historia. Yo no solo está mal que pase eso, sino que pasan los años, la Bella Durmiente sigue dormida hasta que un día se despierta, voltea para todos lados y ve a 2 niños sentados al lado de ella. Sin entender, le preguntan quiénes son y ellos dicen: mamá, nosotros somos tus hijos. No sabes quiénes somos. Ella se queda todo en shock, todo loca, obviamente. Y le pregunta: pero ¿qué pasó? ¿Que el príncipe? ¿Cómo me despertaron? No estoy entendiendo nada. El niño le dice: no, bueno, yo te extrañaba mucho y te besé y te lograste despertar. Ya como... oh, verga, ok. O sea, no entiendo qué pasó, pero gracias. Se queda unos días allí sin entender, nadie llega, nadie sale. Los niños están como tranquilos, tienen comida, sin entender nada. Un día aparece el príncipe, en este caso ya rey, ya que pasaron muchos años desde que ella se había quedado dormida a que se despertó y ya el príncipe se había convertido en rey. Él la ve, se emociona, se alegra, le explica toda la situación y ¿sabes lo que hace la desgraciada esa? Lo perdona. Lo perdona por montarle 2 y por dejarle en una torre. Y a los niños también, porque ellos no eran príncipes, ellos vivían en esa torre. Bueno, se perdonan y se aman. ¿Qué pasa? Obviamente, para rematar, para que no quede ningún gramo de duda, que dices, bueno, el rey la esperó hasta que se despertó. No. El rey tenía una esposa con la cual iba a tener un hijo, o querían tener un hijo, y esta reina, al enterarse tiempo después de que esta chica existía, que se encontraba dormida y que ya despertó, y que aparte tenía 2 muchachos, su único plan fue desvivirla a ella y a los niños, y junto al carnicero y chef, que eran la misma persona, deshacerse de los cuerpos dándoselos de comer al rey, así como una forma poética de venganza. Menos mal que a última hora el cocinero se arrepintió, le contó al rey la situación y la única respuesta lógica que tuvo el rey fue agarrar y en plena plaza pública la quemó viva para que sufriera por su intento de homicidio. Y fin, los demás vivieron felices para siempre. El único campeón que salió de esta historia fue el rey. Literalmente fue el único desgraciado que no le pasó nada. Por eso esta historia me molesta, porque es como... ¿Y cuál es el mensaje de la historia? No intentes matar a tu esposo. ¿Te sirve? Sí, bueno. Imprímelo, que se sale ese cuento fácil. Menos mal que Disney cambió eso. Porque si no, mucha gente estaría loquísima ahorita. Si ya la gente está loca de por sí, imagínate si se hubiese sacado la historia original en comiquita. Pero después de este odio tan intenso que tuve, quiero como bajarle a la intensidad de eso y hablar de un personaje que a mí nunca me cayó bien, continuando con un poquito de odio, que es Peter Pan. La idea de Peter Pan a mí no me gustaba porque era como raro. Yo lo veía, obviamente. Un niño del 23 de enero no piensa en Peter Pan. Es como, ¿qué hace ese loco allí? Pero la historia de Peter Pan, que todos conocemos, él rescata a Wendy, a sus hermanos, los lleva nunca jamás, viven miles de aventuras, regresa y queda como Peter Pan, el niño que nunca envejeció. Muy bonita la historia. Si ves la película, tiene un actor que es bellísimo. No sé qué tenía ese niño, que era bellísimo. Pero bueno, la historia original de este cuento es bastante turbio. Sí, suceden muchas cosas iguales a los acontecimientos de la caricatura de Disney. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto donde se da a entender que el tiempo sí transcurre en nunca jamás. Y
¿Qué pasaba con los niños perdidos que iban envejeciendo? Peter los desvivía, los mataba y se deshacía del cuerpo. Y buscaba reemplazos con otros niños que estuviesen por allí para que siempre estuviesen niños nuevos disfrutando de Nunca Jamás. Y no solo eso, sino que amenazaba a todos los lugareños de Nunca Jamás con que no contaran, porque si no se iba a encargar de ellos. Eso es lo que se da a entender. También se da a entender que muchos de los niños que él se llegaba a llevar no era por decisión mutua, sino que él muchas veces engañaba a los niños o se los llevaba desde muy pequeños para que pudiesen jugar. Una historia súper loca del personaje que dio pie a una teoría que yo considero que tiene totalmente lógica y se las voy a compartir a ustedes. Y es la teoría de que el Capitán Garfio nunca fue el malo de la historia. Porque, ¿qué era lo que quería realmente el Capitán Garfio? Garfio lo que quería era irse de allí, irse con su tropa y ya no estar en Nunca Jamás. Se dice que los tripulantes de la embarcación de Garfio eran niños que o lograban escaparse y se juntaban con él, o ciudadanos de la misma isla de Nunca Jamás, quienes se juntaban para decir, miren, tenemos que escapar de aquí porque un día de esto se le va a escapar el último tornillo a ese niño y nos va a lanzar a ese cocodrilo mugroso que está allí. Así que todo el tema de Garfio, él no quiere robar nada, él solo quiere escaparse de allí y jamás volver a Nunca Jamás. Cosa que lo dicen en los cuentos y en las películas. Y en esta teoría se habla justamente también de lo de que Peter se deshacía de los niños y nunca los iba a dejar irse. Todo muy turbio todo. De hecho, por esta historia hay un síndrome psicológico, una patología psicológica que es el síndrome de Peter Pan, que son las personas que nunca logran avanzar, que siempre se quedan en una parte donde ellos quieren ser niños y por más que lo intenten, siempre van a querer ser un niño. Un tema muy loco y muy profundo. Claro, hay muchas otras que no voy a poder contar en este episodio porque me voy a quedar cortísimo, sobre todo si tienen teorías conspirativas y teorías detrás, que tipo la de Alicia en el País de las Maravillas, que hay varias. Primero que el autor sí tenía un tema serio con Alicia. Y no hablo de Alicia, la del cuento, sino que esa está inspirada en la hija menor de uno de sus mejores amigos que conoció en el trabajo. Una cosa así, que era un viejo de 30 y de años con una niña de 5 años y se las pasaban juntos y se escapaban y... No, obviamente no 5, pero sí tenía como 8 o 10. Se escapaban y él la dibujaba y le daba los dibujos gratis a la niña y le ofrecía tipo, pues les voy a hacer un retrato a todos. Y ahora sí, muy turbio la situación de que fue tanto que él nombró a su protagonista como el nombre de la niña. Muy raro, muy raro. Que fue tanto que la madre le dijo una presión de, mira, aléjate de mi niña, piazo enfermo. Y así, esa es la historia detrás. Pero todo el tema de Alicia en el País de las Maravillas es su propio mundo. Yo lo podría hacer en otro video. Si les gusta la idea de hacer un video exclusivo de Alicia en el País de las Maravillas, por favor déjenlo en los comentarios para saberlo. Y como ese hay miles de otras historias que tienen profundidad y temas súper densos que me quedaría súper corto. Pero voy a tratar de darles uno como último del episodio de hoy, que por lo menos a mí siempre me ha incomodado, y es la historia de Caperucita Roja. En la historia que todos conocemos, ella va a celebrar el cumpleaños de la abuela, una cosa con la abuela, y lleva su canastica y su capucha roja. Se encuentra con el lobo y pasa toda la escena de que él se hace pasar por la abuelita y al final los rescata el leñador. Eso es la historia que se conoce, en la normal, en la limpia, en la sana. Pero en la historia original se cuenta que el lobo se come a la abuela de Caperucita, desmembrándola, y cuando llega Caperucita, él mismo le da de comer la carne de su abuela
y la obliga a beberse la sangre de la misma, para posteriormente comerse a ambas y escapar. Esa es la historia original. No hay un final feliz en la historia original. Simplemente la lección es: no hables con desconocidos. No hay más. Esa es la historia original. Y estos finales eran así por lo mismo, de que intentaban dar un mensaje, intentaban dar una lección, pero era muy denso. Y con eso también venía otra teoría que tomó mucha fuerza con el paso del tiempo, que no sé si es que el autor lo dijo o se dio por entendido, y es que se asocia a que el lobo es una metáfora de un abusador, por todo el tema de que siempre a estas personas abusadoras se les da esa connotación de el lobo, y que las víctimas son ovejas, que son animales indefensos, pero siempre se le denomina a estos abusadores como lobos. Por eso es que se le da ese tinte. Y que cuando habla de que se comió a Caperucita, realmente querían decir que se la comió. Así que muy denso. Y por lo mismo mucha gente dice que ese leñador nunca existió y que era él el que hizo todo y le echó la culpa al lobo. No tengo fiabilidad para decir si esto es así. Esta teoría de que es un abusador, no lo sé. Y como digo, todo esto era por época distinta. Intentaban dar otros mensajes, que intentaban transmitir una idea que era lo bueno, que era lo malo. Historias con finales densos para que los niños aprendieran. Que me parece horrible porque se podía dar con otra versión. O sea, pero bueno, era otra época, otras etapas. Yo creo que tenían buenas intenciones, la verdad. Lo voy a dejar por allí. Y con este final denso, creo que lo mejor es dejarlo hasta aquí. A nivel de recomendación de películas, voy a recomendar una relativamente nueva. Salió este año. Sí, creo que salió este año, que es La hermanastra fea. Es la historia de la Cenicienta, pero contada desde la perspectiva de la hermanastra. No con la versión de Disney, sino una versión cruda, donde es todo desde su perspectiva, cómo sería la situación en un mundo real y cómo es que realmente ellos no son los malos de allí, sino que hay muchos malos y todos son víctimas de cierta forma. Muy buena, la recomiendo. A nivel musical no se me ocurre ninguna recomendación que tuviera que decir wow, qué buena canción, nunca la había escuchado, porque no hay ninguna que pegue mucho con la temática. Si quieren escuchar una canción de Disney, de un cuento o algo así, yo siempre voy a recomendar el soundtrack de Tarzán. Me parece increíble, la de latino, aunque no cambia mucho porque todo le hizo el gran Phil Collins. Que ajá. Y si no, se quieren ir uno más under, el soundtrack de El viaje del tesoro. Sin más nada que decir, creo que es todo por el día de hoy. Síganme en mis redes sociales, que estaremos comunicándonos próximamente. Nos vemos, hasta luego.